Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este martes, ya 2 de mayo, celebramos la vida de San Atanasio, un hombre grande en la iglesia, nacido en el 295 en Alejandría, en Egipto, colaborador y sucesor del obispo Alejandro, y a quien acompaña al concilio de Nicea, concilio fundamental para mostrar verdaderamente quién era Jesucristo. Y en ello, San Atanasio, pues valerosamente combate a los arrianos, y esto le acarrea sufrimientos, dificultades, destierros, pero escribe obras apologéticas, es decir, en defensa de la fe. Muere en el año 373. En el Evangelio de hoy vamos a escuchar a Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Primer momento, lectura del texto. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo en este día. Invitémoslo, digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Vamos a mirar qué dice el texto. Entonces se va en capítulo 10 de Juan, versículos 22 al 30. ¿Qué fiestas se celebraban en Jerusalén? ¿En qué estación estaban? ¿Qué estaba haciendo Jesús y en dónde? ¿Quiénes se le acercan y lo rodean? ¿Qué pregunta le hacen? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Contundente, ahí como seguida, cuáles son las expresiones que utiliza. Miremos qué habla de la unidad con el Padre, miremos que sigue hablando de ovejas, qué habla acerca de este tema. Todos los elementos, como siempre, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos a lo que de la palabra dice objetivamente, a lo que me dice a usted y a mí hoy este texto del Evangelio. Mirar a San Atanasio es mirar un hombre valiente que le tocó momentos duros donde había que proclamar quién era Jesucristo, para que no se tuviera un error sobre aquel que es Dios, pero que también es humano en la unidad. Él, que es verdadero Dios con el Padre y el Espíritu Santo, toma la condición humana y tiene esta doble naturaleza en la unión total de Dios, que no es un nombre aparente, no es una forma de decir que le tocó tomar un cuerpo ahí peyorativamente, no. Quién es verdaderamente, y entonces por eso el credo niceno empieza constatando quién es el Padre, quién es el Hijo, y después dirá quién es el Espíritu Santo y cuál va a ser la obra de la Iglesia. Hago esta introducción porque es importante conocer los detalles de aquel grande hombre, San Atanasio, que comprendió quién era Jesús. Lo contrario a lo que pasa hoy en el texto es: Jesús ha hablado del buen pastor, Jesús ha hablado de las ovejas que lo escuchan su voz y lo siguen, y se le siguen acercando en una de las fiestas que se llama la dedicación, que ocurría en invierno, y era una fiesta para recordar pues aquella nueva dedicación del templo cuando había sido profanado por Antíoco IV Epífanes, 180, 190 punta de años antes de Jesús. Un momento histórico fuerte para Israel, y cómo nace una fiesta de dedicación total al único Dios de Israel, al Dios verdadero. Y Jesús les ha venido mostrando quién es Él, que Él es el enviado del Padre, les ha mostrado las obras del Padre. El Padre ha hablado en el Tabor, en el Jordán, cuando ha dicho
este es mi hijo, en el bautismo, escúchenlo. Lo mismo en el Tabor a los 3 testigos de los apóstoles, y después en el templo de Jerusalén Juan nos muestra que hay un momento donde dice: Padre, que tu nombre sea glorificado, y él dice: lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar, y se escucha la voz de Dios, y se ve no solo la voz de Dios, sino las obras de Dios a través de la misericordia, del amor, de la redención, de la recuperación, no solo de las enfermedades físicas, sino del ser del hombre, que Jesús ha mostrado claramente con obras palpables. Y estos se le siguen acercando, lo siguen provocando y le siguen preguntando: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Ya les ha dado respuesta. Su ser, todo su ser es un signo de la presencia de Dios. Y entonces, como ellos tienen otro mesianismo en la cabeza, un hombre distinto que tenía que llegar con poderíos humanos, se han quedado con aquellos malvados que dicho que las obras que hacían eran de parte de Belcebú. Esto es toda una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Jesús entonces hoy les dice: se los he dicho y no creen. Palabra clara, que es más que una palabra, es una virtud: creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. En algún pasaje ya había hablado que sí, Juan había preparado el camino, era el precursor, había dado testimonio. Moisés avalaba porque de Moisés había hablado él, pero es el Padre con la fuerza de su presencia el que ha hablado en Jesús, el enviado. Y entonces vuelve y aprovecha para hablar de él como pastor y de cómo las que verdaderamente quieren creer, ahí hay una voluntad, quieren creer, lo conocen, escuchan su voz y lo siguen. Y esas que creen y tienen una relación de conocimiento de Jesús, tienen la fuerza de una vida de eternidad que ha empezado desde ya. Ustedes y yo con el tiempo comprendemos esta expresión, pero no esta terquedad de los que aparecen aquí preguntándole a Jesús nos haga también comprender a ustedes y a mí que podemos seguir siendo como diciendo que creemos en Jesús, pero la verdad es nuestro corazón puede estar lejos de Él y nuestras actitudes, y podemos decir y podemos hablar, y resulta que la fe se demuestra con las obras, la fe se demuestra cotidianamente con corazones que escuchan y aman a Dios, creen en Él y buscan la santidad de vida. Y aquí hay un término que es el centro, que es la invitación hoy. Hay algo muy bonito que dice como Él da la vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Él, el todo, le ha dado toda la fuerza para que Él sea toda la salvación del género humano. Está por encima de todos y de todo. Es el Creador. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esto causó un escándalo porque imagínense, es que es hacerse de divinidad con Dios, con el Padre. El Hijo ha asumido la voluntad del Padre como propia y es la redención del género humano, y estos se escandalizan y estos no comprenden, pero hay algo aquí que es un verbo muy bello. Y si ustedes y yo creemos, y si ustedes y yo esperamos, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu. No nos dejemos arrebatar los anhelos de santidad, no nos dejemos arrebatar del mundo una vida de plenitud, de gozo, de alegría a pesar de la cruz y de las dificultades y los aprendizajes de la vida. No nos dejemos arrebatar por falsas propuestas y promesas y empecemos a equivocarnos y ponerle fe a quien no debemos ponerle la fe. La fe que tenemos que tener es en aquel que es el Salvador y el dueño de nuestra vida, Jesucristo, y le ha costado valor de sangre su redención y la mía. No nos dejemos arrebatar del reino. Que en nuestra vida no nos dejemos llenar como de falsas expectativas, porque a veces le ponemos como la fuerza a muchas cosas muy humanas, bueno, y se hacen parte de la vida, pero resulta que, ¿por qué no le ponemos la fuerza al encuentro con Dios? Y esto hará que nadie nos pueda arrebatar el corazón, y esto hará que nadie nos pueda arrebatar los anhelos de santidad, y esto hará que nadie nos pueda arrebatar de las manos del Padre, de las manos del Hijo, de la fuerza del amor que es el Espíritu en nuestros corazones. No nos dejemos arrebatar. Aprendamos como María solo a mirar a Dios, solo a ser santos, solo a caminar en su gracia. Que ninguna idea ni pensamiento, porque ahí es donde el mal y el enemigo nos combate, nos deje arrebatarnos
el anhelo de amar y honrar y servir a Dios. En Él, en todos los hermanos servimos a Dios y en toda una vida que es consagración desde el bautismo. Sabemos que Jesús es uno con el Padre y el Espíritu, es uno Dios y trino, en tres personas verdaderas, reales. Pero en Jesús se nos ha dado esa fuerza de, más que un lazo de esclavitud, es un lazo de amor. Estamos puestos como en una fuerza de atracción, también lo mencionaba en estos días la palabra, hacia Dios. No nos dejemos arrebatar. Estos judíos se sentían cercanos a Dios porque estaban en el templo y tenían el templo y tenían un montón de prácticas. Ustedes y yo hoy no nos dejemos arrebatar de las manos de Dios. ¿Qué hay en su vida que lo esté como arrebatando y atrayendo y muestra que verdaderamente si se está dejando arrebatar es porque usted no ha puesto su confianza en Dios y todavía no cree en Él como debería creer? ¿Cuál es la fuerza que debería tener para no dejarse atraer de situaciones, de personas, de idolatrías, de situaciones que nos separan de Dios, que llamamos transgresiones o pecados, que hacen que la vida no tenga sentido? Nadie puede arrebatar de la mano del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu, aquel que cree, espera, confía y hace de su vida un encuentro total con el Señor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, porque queremos ser de estas ovejas que seguimos escuchando tu voz, te creemos, esperamos y te seguimos a ti, como aquellas ovejas que no pueden arrebatarse del verdadero pastor que eres tú. Saca de nuestro corazón todas las tendencias a no querer creer, a no querer esperar, a no querer amar, que hacen que prestemos atención a aquello y a aquellos que no eres tú. No nos dejes arrebatar de las pasiones, de los pecados, de los malos sentimientos, de los pecados capitales, de lo que el hombre idolatra en el mundo de hoy, de que nosotros también hemos llegado a valorar como Dios y nos hemos equivocado. Jamás permitas que nos separemos de ti, no dejes que nos arrebaten de tus manos, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué queda como acción? ¿Cómo poner esta palabra? ¿Cómo no dejarse arrebatar de el mal? ¿Qué momentos nos hemos ido dejando como sacar del camino y como que sentimos una fuerza que nos como que quiere arrebatarnos? ¿Qué momentos hemos sentido como Dios nos protege y no deja que nos arrebaten? Pasiones, sentimientos, sensaciones, maldades, malicias, etcétera, etcétera. Miremos, hay mucha riqueza en la palabra de Dios hoy. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.